El testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Seminario en línea de Shincheonji. Familias de fe de todo el mundo participando en el seminario. Mucho gusto. Soy el anfitrión Kim Woo-nam. Como dijo Jesús en Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Tal como esas palabras de Jesús, hoy las parábolas sobre el misterio del cielo y sus realidades cumplidas se están testificando a todo el mundo a través de videos de YouTube. Por las palabras claras y razonables que no se han escuchado en ningún otro lugar del planeta, pastores de todo el mundo han firmado memorandos de entendimiento con Shincheonji Iglesia de Jesús, continuando los intercambios activos. En este tiempo en el que se cumplen las profecías del Nuevo Testamento, se abre el camino de la vida a todas las personas, trascendiendo fronteras e idiomas a través del pastor prometido que todo lo ha visto y oído. Mientras vamos entendiendo el verdadero significado y la realidad del misterio del cielo, se convierte en el alimento de la vida eterna que no se puede cambiar con nada en nuestro corazón. Y les deseamos que sea un tiempo precioso en el que se añade la esperanza del cielo. Entonces, antes de que comience la lección, estaremos orando con el mismo corazón. Muchas gracias, Santo Padre Dios. Le elevamos gracias por permitir hoy su precioso amor y gracia. Le agradecemos especialmente por la gracia que nos ha dado todo este tiempo para testificar al mundo a través del seminario en línea de Shincheonji el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Por favor, ayuda a todos los pastores y todos los creyentes en el mundo que han venido a este lugar con un corazón ferviente para entender la palabra de Dios, para que pueda llenar sus corazones añadiendo más gracia. Por favor, derrama el Espíritu Santo ilimitado sobre el instructor que testifica de la palabra y añada a todos los creyentes que escuchan estas palabras un entendimiento sin límite. Tenemos fe que será un tiempo lleno del Espíritu Santo y gracia. Que usted, Dios, esté con nosotros y sea glorificado desde el principio hasta el fin. Todas estas palabras lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos la palabra con el tema de la parábola de los misterios del cielo. En Marcos capítulo 4, verso 11, Jesús dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Si es un creyente que tiene esperanza en el cielo, si es familia de Dios, ¿no será necesario conocer los misterios del reino de Dios? A través de la palabra abierta de hoy, nos gustaría que sea un tiempo en el que obtenga un gran entendimiento y sea un tiempo de gracia en el que nuestras almas se mojan con lluvia. Invitaremos al instructor Chung Dup-sop de la Iglesia de Santiago de Busan, que testifica la palabra de Dios. A todos los pastores, estudiantes de teología y miembros, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a todos los que están presentes en el seminario en línea de Shincheonji. Yo soy Chung Dup-sop, un instructor del Centro de Misión, y de entre las 12 tribus de Shincheonji, yo aprendí del líder de la tribu de Santiago de Busan y nuestro líder de la tribu aprendió del presidente Man Hee-lee. Espero que junto conmigo en este tiempo escuchen bien acerca del significado de las parábolas del misterio del cielo y que sea un tiempo preciado en el cual nos podamos volver uno dentro de Dios. La vez pasada escucharon bien la lección acerca del entendimiento básico de la Biblia. Hoy estaré compartiendo la palabra con el título Las parábolas de los misterios del cielo. Estaremos leyendo juntos la referencia principal y comenzaremos la lección. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. En la palabra de hoy, Jesús dice que da a conocer acerca de los misterios del reino de los cielos. Si el misterio del reino de los cielos, todas las personas en el mundo que tienen la esperanza en el reino de los cielos deberían conocer claramente el significado de las parábolas acerca de estos misterios. Espero que hoy escuche bien acerca de esto y que se vuelva los hijos del cielo. Estaremos viendo los puntos principales de la lección de hoy. El contenido principal de la lección de hoy primero es acerca de la razón por la que, aunque la palabra la ven, no la entienden. Segundo, la razón por la que habla por parábolas. Tercero, veremos acerca de los misterios del reino de los cielos registrados en los 4 evangelios y Apocalipsis. Cuarto, veremos cuándo y por medio de quién se puede ver la realidad de los misterios del reino de los cielos que estaban sellados con parábolas. Y quinto, estaremos viendo el resultado de aquellos que perciben y aquellos que no perciben las parábolas. Y por último, sexto, estaremos viendo ejemplos del significado de las parábolas y estaremos confirmando los ejemplos uno por uno. Espero que hoy escuchen bien acerca del significado de las parábolas, de los misterios del cielo, y que así puedan percibir correctamente y que dentro de Dios verdadero puedan volverse uno. La Biblia de todos los cristianos en el mundo tienen y contienen la misma palabra. Sin embargo, cuando leemos la Biblia se puede ver mucho contenido que es difícil de entender. Por ejemplo, Apocalipsis 13 habla acerca de la bestia que sale del mar. Pero todas las bestias son animales que viven en la tierra. Al leer esas palabras, ¿pudieron entender bien? ¿Por qué será que el león, oso y leopardo, que son animales de la tierra, salen del mar? También, en Apocalipsis capítulo 9 aparecen los caballos que matan a 1/3 de las personas. La cabeza de estos caballos están en las colas. ¿Será que existen estos tipos de caballos en el mundo? Hay contenido como este que es difícil de entender. Entonces, ¿será que la Biblia es incorrecta? En Juan capítulo 1, verso 1, dice que la palabra es Dios. No hay razón por la que Dios nos daría la palabra incorrecta, ¿no es así? La razón por la que es difícil entender la palabra es porque, aunque la veamos, la Biblia está registrada figurativamente en parábolas. Cuando Jesús le hablaba a los discípulos, lo hacía por parábolas. Y sin parábolas, no hablaba. Si vemos los caracteres chinos de la palabra parábola, significa comparar y percibir. Esto es comparar y percibir al explicar acerca de un objeto, en donde se utiliza otro objeto con características similares para explicar acerca del primer objeto. Por ejemplo, cuando se ve a una persona que es muy astuta, se le expresa como un zorro. Cuando se ve a una persona torpe, se le compara a un oso. Así es como hasta en nuestro día a día usamos expresiones figurativamente. Y de la misma manera, dentro de la Biblia, hay palabras escritas figurativamente. Como las bestias de Apocalipsis capítulo 13 y los caballos de Apocalipsis capítulo 9 que vimos, ambos son profecías escritas figurativamente en Apocalipsis. Y nosotros, al ver la segunda razón por la que a pesar de que vemos la palabra no podemos entender, es porque las profecías no se han cumplido y la realidad del cumplimiento no ha aparecido. Apocalipsis es la profecía de Jesús acerca de las cosas que van a suceder pronto. Por lo tanto,
hay un tiempo en el que completamente se cumple esto. Vamos a leer juntos Habacuc capítulo 2, verso 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Así es como hay un tiempo cuando se cumple la profecía y tiene que cumplirse y aparecer la entidad física para que al verla se pueda entender el verdadero significado de la parábola. Entonces, ¿cuándo es el tiempo en el que aparecen las entidades físicas de las profecías? Cuando se cumplen las profecías y al ver las entidades físicas, ¿no es así? Entonces, las profecías de los misterios del reino de los cielos no se pueden ver literalmente como están escritas, sino que tienen que saber que están escritas figurativamente. Entonces, ¿cuál será la razón por la que habla por parábolas los misterios del reino de los cielos? Primero, habló en parábolas para cumplir las palabras que dijo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Leamos juntos Salmos capítulo 78, verso 1 al 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. Estas son las palabras escritas en Salmos por el profeta Asaf. Dios, por medio del profeta Asaf, profetizó acerca de los eventos que sucederían en el futuro. Dios profetizó que hablaría acerca de los misterios del cielo en parábolas. Y estas parábolas se cumplen por medio de Jesús en el tiempo de su primera venida. Ahora leeremos juntos Mateo capítulo 13, verso 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Aquí, cuando Jesús habla de las cosas escondidas, se está refiriendo a los misterios del reino de los cielos. Y la razón por la que habló en parábolas acerca del misterio del reino de los cielos fue para cumplir las profecías de Salmos capítulo 78. En otras palabras, para hacer de acuerdo a las profecías de Dios, que decía que hablaría acerca del misterio del reino de los cielos en parábolas, Jesús habló a sus discípulos solamente en parábolas. Entonces, si hay un tiempo en el que solamente se habla por parábolas, entonces hay un tiempo en donde ya no se habla por parábolas, sino que se da a conocer claramente acerca de las entidades físicas. En Juan 16, 25, en el tiempo de la primera venida, Jesús dijo que estas cosas las hablo en alegorías. La hora viene cuando ya no hablará en alegorías, sino que hablará claramente acerca de esto. ¿Cuándo es ese tiempo? Va a ser en el tiempo de la segunda venida del Señor, cuando Jesús regresa y cumple las profecías. Está el tiempo donde habla en parábolas y el tiempo en donde habla claramente. Entonces, hasta antes de que Jesús venga y dé a conocer claramente acerca de estas cosas, nadie puede entender el significado de las parábolas, ¿no es así? Si no sabe que las profecías se cumplieron y no sabe cuándo es el tiempo en el que se dan a conocer claramente estas cosas, pero dice, yo sé qué significa, ¿acaso no es eso una mentira? Si es un creyente que tiene la esperanza en el reino de los cielos, tiene que saber y tiene que poder distinguir entre la verdad y la mentira. Segundo, porque es el misterio del reino de los cielos. Leamos juntos Mateo capítulo 13, verso 10 al 11.
Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué hablaba en parábolas. Y Jesús respondió, porque es el misterio del reino de los cielos, y por eso es escondido en parábolas. Nosotros también no podemos confiar nuestros secretos a cualquier persona, ¿no es así? Hasta cuando entramos a nuestras casas, para que no entre cualquier persona, le instalamos manijas con llaves o contraseñas. El único que puede entrar a la casa es el que sabe la contraseña. Y no se le puede dar la contraseña a cualquiera. Entonces, ¿quién lo debe saber? La familia que vive en esa misma casa tiene que saber la contraseña. Pero los ladrones o enemigos de la familia no pueden saber la contraseña de esto. ¿No es así? De la misma manera, el misterio del reino de los cielos solamente lo deberían saber los hijos del cielo, que son la familia del cielo. Y los hijos de Satanás, el enemigo de Dios, no deberían poder saber el misterio del reino del cielo. Y es por eso que fue escondido en parábolas. La tercera razón por la que hablo en parábolas es porque si el enemigo conoce el misterio del reino de los cielos dentro de las profecías, entonces va a obstruir el cumplimiento de las profecías y corre el riesgo de que se haga mal uso de esto. En Mateo capítulo 13, verso 10 al 11, Jesús dice que están aquellos a quienes les es permitido el misterio del reino de los cielos y aquellos que no. Y dice, porque a vosotros, los discípulos de Jesús, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Al igual que estas palabras, dependiendo de si se le permitió el misterio de los cielos o no, se divide en el grupo de vosotros y el grupo de ellos. Entonces, ¿quiénes son ellos a quienes no les es dado? ¿Y a qué grupo pertenecen esas personas? Durante 6.000 años, Dios y Satanás han estado peleando esta guerra para apoderarse de la tierra. La perspectiva de Dios es que tiene que recuperar el mundo que el diablo le quitó. Y la perspectiva de Satanás es que tiene que obstruir el trabajo de la restauración de Dios. Es el mismo orden natural que en las guerras. Para evitar que el enemigo no pueda invadirlos, el ejército tiene un código que solamente ellos saben. Y ese código determinado no lo puede saber el enemigo. En el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, verso 2, está la profecía de que Jesús va a nacer en Belén. Como estaba escrito en la Biblia, la ubicación en donde iba a nacer Jesús, Satanás, por medio del rey de Judá, Herodes, hizo que matasen a todos los niños nacidos en Belén. Y al pensar en lo que hizo para dañar a Jesús, se puede ver cómo es que Satanás obstruye. Por lo tanto, Dios tiene que ocultar las cosas que sucederán del enemigo Satanás, para que de esa manera pueda ser victorioso en la guerra. Y para evitar que el enemigo Satanás sepa los misterios del reino de los cielos, se ocultan los misterios del reino de los cielos en parábolas de las personas que pertenecen a Satanás. Generalmente, cuando vemos el lenguaje figurativo, es usado para entender algo y explicar con más facilidad. Como los misterios del reino de los cielos fueron escondidos en parábolas, entonces hay personas que piensan que entonces la Biblia fue escrita en parábolas para que se haga difícil entender todas las parábolas que se encuentran dentro de la Biblia.
Por eso, al ver las parábolas en la Biblia, tiene que saber distinguir cómo ver las parábolas dentro de la historia o enseñanzas morales y las profecías. Dentro de la Biblia, las parábolas dentro de la historia o enseñanzas morales son mencionadas para entender más fácilmente la palabra. Sin embargo, dentro de las profecías, cuando habla en parábolas, son más difíciles de entender porque están escritas para que los enemigos que pertenecen a Satanás no puedan entender. Especialmente en los 4 evangelios y Apocalipsis, se usan figurativamente nombres de personas o nombres de lugares, y en los 4 evangelios y en Apocalipsis, Jesús usó parábolas para profetizar las cosas que sucederían en el futuro y ocultó los misterios del cielo de esta manera. Si no conoce el verdadero significado de estas parábolas, entonces no puede percibir la Biblia ni la verdadera voluntad de Dios. Por lo tanto, debe percibir el verdadero significado de las parábolas para poder conocer y ver el reino de los cielos. Entre los 4 evangelios, en Mateo capítulo 13, Jesús enseñó utilizando figurativamente la semilla, levadura, tesoro, perla y red. Entonces, ¿no significa que debe conocer el significado de estas parábolas para volverse los hijos del reino de los cielos? Algunas personas hasta dicen, si enseñan parábolas, es una secta. Entonces, si Jesús enseñó parábolas, ¿significa que Jesús también es una secta? A todos. ¿Será que una persona que no sabe las parábolas es una secta? ¿O Jesús quien enseñó en parábolas es una secta? ¿Ustedes pueden explicar el significado de las palabras que Jesús dijo en parábolas? Si uno no sabe, no puede llegar y maldecir a los que dicen que saben, llamándolos secta. ¿Acaso no deberían escuchar y después juzgar? A todos los que están escuchando esta lección, yo sé que tienen el conocimiento y la sabiduría, y sé que van a saber qué es verdad y qué es mentira. Nosotros debemos saber el verdadero significado de las parábolas de Mateo capítulo 13 que Jesús nos dio para saber y también para así ver el reino de los cielos. Jesús, por medio de su discípulo Juan, registró las cosas que deben suceder pronto en las profecías de Apocalipsis del Nuevo Testamento, y se encuentran los misterios del reino de los cielos que escondió con parábolas. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 20, es el misterio de las 7 estrellas, los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis, capítulo 17, verso 7, el misterio de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, el misterio de la 7ª trompeta. Entonces, si no conoce el significado de estas parábolas, entonces no puede conocer la voluntad de Dios y tampoco va a conocer ni reconocer las entidades físicas del cumplimiento. ¿No es así? ¿Será que las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro se refiere a las estrellas y candelero de oro físico? También, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos no es un animal que puede ver en el zoológico. La 7ª trompeta, ¿será que es una trompeta que una persona literalmente puede tocar? Hoy en día, en el mundo de la religión, ¿en dónde se está testificando claramente acerca de los misterios de los cielos? Los misterios del reino de los cielos no están hablando de algo literal, sino que hablan figurativamente. Si es un creyente verdadero, entonces debería ser alguien que percibió y sabe las parábolas que Jesús profetizó acerca del reino de los cielos en Apocalipsis. Ahora veremos cuándo y por medio de quién se puede ver la realidad de los misterios del reino de los cielos, que estaban sellados con parábolas.
Los misterios del reino de los cielos que estaban sellados con parábolas se pueden entender cuando aparece la realidad del cumplimiento de estas profecías. En Juan capítulo 1, verso 14, dice que Jesús era la palabra hecha carne. ¿Qué significa que la palabra se hizo carne? Significa que la palabra de profecía registrada en el Antiguo Testamento se cumplió cuando apareció la realidad que era Jesús en carne. Por medio del profeta Daniel, Dios registró los eventos del fin del siglo. Daniel no entendió las parábolas ni los misterios acerca del fin del siglo. Por eso le preguntó al ángel, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y el ángel respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin. Y después de alrededor de 500 años, las profecías escritas por medio de Daniel se cumplen a través de Jesús. Los discípulos de Jesús no podían entender los misterios del reino de los cielos escritos por medio de Daniel, porque estaban escritos en parábolas. Sin embargo, al ver el cumplimiento, pudieron saber claramente. Por eso, en 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 2, los discípulos dicen, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esto significa que la palabra profecía de Dios se volvió carne. De la misma manera, Jesús, quien vino en la primera venida, escondió los misterios del reino de los cielos en las profecías del Nuevo Testamento, tal como Dios dijo y se fue. Tal como en Juan capítulo 14, verso 29, Jesús profetizó en parábolas y dijo que crean cuando se cumplan las profecías. Entonces, ¿no significa que hay un tiempo en el que se habla claramente acerca de las profecías en parábolas del Nuevo Testamento? Leamos juntos Juan capítulo 16, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. Entonces, en el tiempo que se cumplen las profecías, prometió que hablaría claramente. Entonces, cuando se habla claramente es el tiempo del cumplimiento. Los misterios del reino de los cielos que Jesús prometió dentro de los 4 evangelios y Apocalipsis, que se cumplen hoy, se pueden percibir porque aparece la realidad del cumplimiento. Y así, el verdadero significado de lo que Jesús habló en parábolas está siendo testificado claramente a ustedes. Cuando Jesús dio las profecías, fue para que creyesen cuando se cumplan, ¿no es así? Si ustedes han escuchado, confirmado, y si se está testificando claramente acerca de las entidades físicas del misterio del reino de los cielos que estaba escondido en parábolas, espero que puedan ser aquellos que creen y reciben la salvación. Viendo las parábolas acerca del reino de los cielos en Mateo capítulo 13 y los misterios de Apocalipsis, sé que hay muchas cosas de las que estaban curiosos desde antes acerca del verdadero significado y el misterio del cielo. Espero que por medio de la evidencia de las parábolas del misterio del reino de los cielos y su realidad, puedan escuchar el verdadero significado uno por uno y puedan percibir. También espero que sea un tiempo preciado en el que pueda confirmar los misterios del reino de los cielos en los 4 evangelios y Apocalipsis. Entonces, cuando se cumple Apocalipsis, veamos por medio de quién se puede percibir. En las profecías del Nuevo Testamento, está profetizado que Jesús enviará a su mensajero. En Salmos 119, verso 130, dice,
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, para que las profecías del Nuevo Testamento que están selladas con parábolas sean testificadas claramente, debe de haber alguien que abra, alumbre y haga percibir estas palabras, ¿no? En Juan, capítulo 16, verso 12 al 14, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en Juan capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que Jesús habla son las parábolas acerca de los misterios del reino de los cielos. Eso estuvo sellado durante 2000 años y nadie sabía esto hasta que hoy en día se cumplió la profecía del Nuevo Testamento, Apocalipsis, y aparecieron las entidades físicas. Vino el Espíritu de verdad y dio a conocer claramente acerca de las parábolas. Pero ¿cómo es que un espíritu que no tiene carne, ni boca, ni voz va a dar a conocer el significado de las parábolas? En Juan capítulo 14, verso 17, dice que el Espíritu de verdad está dentro de una persona y por medio de esa persona obra. Entonces, hoy en día, cuando se cumplen las profecías del Nuevo Testamento Apocalipsis, la persona con quien el Espíritu de verdad está, ve y oye y conoce las entidades físicas del misterio del reino de los cielos cuando aparecen. Entonces, ¿quién es esa persona con quien el Espíritu Santo está y que vio y oyó la realidad del cumplimiento de Apocalipsis y testifica? Veamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Juntos leamos Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. En el tiempo cuando se cumple Apocalipsis, tal como Jesús prometió en Juan capítulo 16, verso 25, Jesús envía a su mensajero a las iglesias y testifica claramente acerca de todas las parábolas. Entonces, aparte del mensajero que Jesús envió a las iglesias, no hay nadie más que conoce el significado de las parábolas, ni tampoco hay alguien quien puede testificar acerca de las entidades físicas del cumplimiento. Esto solo lo sabe el testigo que vio y oyó todo. Aunque sea pastor o profesor de teología, si no vio ni oyó, entonces no va a saber el misterio del reino de los cielos. Por eso, las profecías del misterio del reino de los cielos no se deben ver literalmente, sino que tiene que percibir las parábolas para poder hacerlo. Hoy, a todos los que están escuchando esta lección, tienen que confirmar quién es este mensajero que Jesús envía, tiene que percibir la entidad física, el misterio del reino de los cielos que se testifica por medio del mensajero de Jesús, y espero que se vuelvan los hijos del reino de los cielos que perciben estas cosas. Y ahora estaremos viendo el resultado de aquellos que perciben y aquellos que no perciben las parábolas. En Mateo capítulo 22, verso 29, Jesús habla acerca de aquellos que malentienden la Biblia y la palabra de Dios. De la misma manera, si no conocen el significado de las parábolas del Nuevo Testamento y solo ve todo literalmente y malentiende, el resultado va a ser el reino de los cielos o el infierno. Leamos juntos Marcos capítulo 4, verso 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Al reino de Dios. Los discípulos que son hijos del cielo, que conocen los misterios del reino de los cielos, se les da. Pero a los que están afuera del cielo, los hijos del infierno, no se les da, sino que todo es dado en parábolas. Entonces, los que perciben el significado de las parábolas y los hijos del cielo que reciben el misterio del reino de los cielos, reciben la expiación del pecado y la salvación. Pero los que no perciben el significado de las parábolas se vuelven hijos del diablo y no reciben ni la expiación del pecado ni la salvación. ¿No es así? Hay una gran diferencia en el resultado de los que perciben las parábolas y los que no. Hoy en día, aunque aparezcan los hijos nacidos de la semilla de Dios de acuerdo a la promesa de Apocalipsis, aunque se coseche, aunque se selle y se crean las 12 tribus, la razón por la que hasta viendo esto no perciben es porque no conocen la realidad de las parábolas de las profecías. Entonces, si pertenecen del mismo cristianismo nacido de la semilla de Jesús, en vez de volverse extranjeros por no saber el misterio del reino de los cielos, en vez de pelear entre el uno y el otro, debería percibir el misterio del reino de los cielos y volverse una familia, ¿no es así? Amados pastores y miembros en el mundo, Dios quiere que todas las religiones crean en la promesa del nuevo pacto y que dentro del Dios verdadero se unan. Si la religión se vuelve uno, entonces todas las guerras en el mundo desaparecerían y solo la libertad, paz y amor permanecerían. Y así Dios y el cielo que se habían ido hace mucho tiempo nuevamente descenderían. Sinceramente espero que por medio de este seminario en línea, del testimonio de las parábolas, de los misterios del cielo y sus realidades, puedan conocer el significado de las parábolas y perciban la realidad del misterio del cielo. Entonces ahora veremos cómo es que están registradas las parábolas en la Biblia y también qué significan por medio de diferentes ejemplos. Primero, veremos el significado figurativo de objetos. Juntos leamos Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Aquí, el profeta Isaías profetizó que puso una piedra en Sión como fundamento y que esa piedra es probada y piedra angular. Además dice que el que cree en esta piedra no morirá. Entonces, ¿será que realmente existe una piedra que si las personas creen no morirán? Entonces, esta piedra, ¿cómo apareció? Y en los montes hay varias piedras. Entonces, ¿cómo se puede encontrar la piedra que Dios estableció? Viendo esto, si ve la piedra de forma literal y física dentro de las profecías, a pesar de que estudie la Biblia por un largo tiempo, no va a poder percibir su significado. Entonces, veamos qué misterio del reino de los cielos de Dios escondió dentro de esta piedra. Confirmemos esto en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Al ver el libro del apóstol Pedro,
se puede ver esta piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Y es Jesús. La piedra registrada en la profecía de Isaías, piedra en la que si uno cree no morirá, se estaba refiriendo a Jesús. ¿No es sorprendente? La piedra figurativa en las profecías del Antiguo Testamento era Jesús, quien aparece cuando se cumplen las profecías en el tiempo de la primera venida. Jesús era el misterio del reino de los cielos. Ahora veremos las parábolas de personas. Leamos juntos Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Se puede ver que está escrito como si Isaías estuviese siendo ungido por Dios y recibiendo el Espíritu Santo y testificando el Evangelio. Pero si vemos en Lucas capítulo 4, verso 17 al 21, se puede ver que se testifica que el que es ungido y recibe el Espíritu es Jesús. Así es, como se está usando al profeta Isaías figurativamente como parábola. Después está la bestia figurativa. En Deuteronomio capítulo 25, verso 4, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 9 al 10, se puede ver que con buey figurativamente se está refiriendo a los obreros de Dios, tal como Pablo. En Cantares capítulo 2, verso 15, dice, cazad las zorras que echan a perder las viñas. En Ezequiel capítulo 13, verso 4, figurativamente se refiere a las zorras como los falsos profetas. Y ahora veremos los eventos históricos usados figurativamente. A las 12 esposas de Abraham que aparecen en Génesis, se les expresa figurativamente como dos pactos en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 24. Y el tabernáculo que Moisés creó habiendo visto las cosas del cielo, también fue dado figurativamente como en Hebreos capítulo 9, verso 9, en parábolas. Juntos leamos Hebreos capítulo 9, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Igualmente podemos ver que los eventos históricos del Antiguo Testamento son un tipo de parábola y dentro de esto se puede ver los misterios del reino de los cielos escondidos. Por último, confirmemos por medio de nombres de lugares o países. Juntos leamos Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. Aparece Sodoma, Egipto y Gólgota como el lugar en donde Jesús tomó la cruz. Si pensamos en el nombre de un país actual, físico, entonces no va a poder percibir el verdadero significado de la Biblia. Hay que ver la parábola espiritualmente. Estuvimos viendo ejemplos de parábolas en la Biblia. Entonces, estaremos organizando una vez más el contenido de la lección de hoy. Hoy en día es la era en donde se da a conocer el misterio del reino de los cielos, la realidad de las profecías de Apocalipsis que han aparecido en carne. Hace 2000 años, Jesús prometió que no hablaría más en alegorías, sino que hablaría claramente acerca de la realidad de las parábolas. Y como da a conocer el significado de las parábolas de las profecías como prometió,
Si cree y percibe el verdadero significado de las parábolas y sus realidades, va al cielo, pero si no, va al infierno. Ahora es el tiempo donde esta profecía se da a conocer claramente como Jesús lo prometió. Y la razón por la que se puede testificar claramente es porque apareció la realidad de estas parábolas. El nuevo pacto que debemos creer, el significado del misterio del reino de los cielos, que es la promesa, solo lo conoce aquel que vio y oyó. Debe percibir el misterio del reino de los cielos y su verdadero significado para poder ser aquellos que participan de la esperanza del reino de los cielos. Amén. La próxima vez estaremos viendo la lección básica 4, semilla, árbol, campo y ave figurativos. El instructor de la próxima lección es más apuesto y tiene mucha más habilidad. Por eso enseñará de manera divertida. La próxima vez espero que participen, reciban gracia, que sea un tiempo en donde sus corazones sean movidos. Por último, nosotros somos uno dentro de Dios y Jesús. Por eso me gustaría que juntos digamos, We are one, somos uno. Cuando diga We are one, levante su dedo así y juntos vamos a decirlo. Nosotros somos uno dentro de Dios y Jesús. We are one. En este tiempo estaremos concluyendo en oración. Padre Dios, le damos las gracias a usted, quien es santo. Hoy también por su amor, pudimos hacer el seminario del testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. Y le queremos agradecer por su gracia de habernos reunido para hacernos hijos del cielo. Padre Dios, le pedimos que usted pueda gobernar sobre los corazones de cada uno de los que están presentes y que puedan percibir bien acerca de las parábolas de los misterios del cielo que fue testificado, y que así puedan creer y recibir la salvación. A todos sus hijos que se han reunido para escuchar acerca del misterio del reino de los cielos, a pesar de estar muy ocupados, le pedimos que les permita la bendición física y espiritual y guíelos para que puedan participar y estar presentes en los seminarios. Todas estas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. Se ha comparado la apariencia del cielo con la forma en que la gente cultiva y trabaja. Lo importante es que en esto se esconde el cielo que los creyentes desean. ¿Seré realmente nacido de la simiente de Dios o la simiente del diablo? ¿No debería reflexionar y pensar por uno mismo? Nosotros que estamos escuchando esta palabra a través de la palabra de verdad, debemos esforzarnos por convertirnos en verdaderos creyentes que pueden alcanzar el cielo y la vida eterna. Amén. El próximo lunes se realizará el seminario bajo el título de Semilla, Campo, Árbol y Ave Figurativo, lo cual la hora será la misma que hoy a las 10 de la mañana. Esperamos su asistencia para que ustedes y yo podamos entrar al cielo. El seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas alrededor del mundo a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji. Actualmente, muchos pastores y seminarios que han escuchado este mensaje han formado un memorando de entendimiento con Shincheonji para continuar los intercambios bíblicos y culturales. Además del mensaje que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre Shincheonji Iglesia de Jesús y su doctrina, comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le guiaremos en detalle y amablemente. Hay muchas religiones e iglesias en la tierra. Sin embargo, dado que Dios es la palabra del principio, Dios está con nosotros solo donde está la verdadera palabra de la promesa. Familias en el cielo que anhelan a Dios y la palabra
Así como Dios es uno, la Biblia también es una, y nuestra esperanza por el cielo y la vida eterna es una. Todos entremos en la palabra y convirtámonos en una familia. Me gustaría que usted y yo iluminemos el mundo entero con la verdadera luz de los cristianos. Gracias a todos los que vinieron hoy a este lugar con un corazón puro para entender la palabra de Dios. Por último, terminaremos el seminario en línea de Shincheonji con la oración que el Señor nos enseñó. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos quienes nos acompañan, estamos en oración para que la gracia de Dios siempre los acompañe. Gracias.